Estimados y estimadas, vamos a comenzar otra sesión más de videoconferencia, esta vez a cargo del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Rodrigo Valenzuela Cori, director del programa de argumentación jurídica de la facultad. Para que no haya más esperas, los dejo con el profesor. Bueno, buenas tardes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes durante esta semana. Ha sido movido los blogs y los felicito a todos por los comentarios, las discrepancias, las observaciones que han hecho. Quiero aprovechar la posibilidad que tengo de... ¿Qué pasa ahí? Sigo... Ya, voy a seguir. Perdí la visual, pero parece que está funcionando. Bien. Entonces, quiero aprovechar la posibilidad de conversarles hoy día, básicamente para hacer tres cosas. Primero, quiero destacar o poner sobre la mesa dos temas que saqué básicamente de lo que fueron observaciones de varios de ustedes y que me parece que vale la pena levantar y no habían sido tocados. Después, en segundo lugar, simplemente voy a redondear los temas principales que vimos durante la semana y finalmente voy a contestar las preguntas que queden que no hayan sido respondidas en todo esto que voy a estar haciendo antes. Entonces, comenzando con lo primero, están estos dos temas importantes que quiero levantar. Y uno de ellos, uno pudiera formularlo en términos de ¿qué hace el juez cuando juzga? A raíz de algunas observaciones que hubo en el blog, algunas dudas que tenían algunos de en qué medida el juez va a tomar o no va a tomar en cuenta consideraciones extrajurídicas, por así llamarlas, como pudieran ser datos extrajurídicos en las narrativas o temas culturales como aquellos que están dados en el pensamiento tópico. Entonces ese es un tema. Y el otro tema es lo que visualizo casi como sobre la base también de las observaciones de ustedes, como una crisis existencial, por así decir, entre lo que es la agenda del defensor con su responsabilidad frente a quien le ha pedido defensa, y lo que es una agenda política de identidad de los pueblos originarios y que son diferentes y pudieran chocar de repente, y eso es interesante para efectos de la argumentación. Entonces, comienzo con lo de juzgar. Y ahí la pregunta es, ¿qué hace el juez al juzgar? Entonces, hay una definición que es muy sencilla y a la vez muy acertada, porque no se compromete con muchas cosas, y dice que cada vez que un juez juzga, lo que está haciendo es concebir un particular dentro de un universal. Es de Kant, en todo caso, esta definición, y es bastante interesante por lo que vamos a ver enseguida. Concebir un particular dentro de un universal. Entonces uno juzga a alguien que no ha dicho la verdad, y uno coloca el particular de lo que hizo dentro del universal no mentirás, que permite hacer el juicio. Pero entonces lo que pasa es que se produce siempre una tensión importante entre el particular y el universal, y la pregunta es, ¿cuál de los dos manda? ¿El particular o el universal? Y aquí, para que se entienda de qué estoy hablando, voy a dar un ejemplo. Entonces, primero un ejemplo en que prima el universal. Supongamos que el universal sea un artículo de la ley 20.000 de tráfico de estupefacientes y dice el que facilite a cualquier título drogas o materias primas con el objeto que sean consumidas por otro será castigado con la pena de tanto. Ese es el universal con el cual uno anda a cuesta. Cuando prima el universal, uno anda a cuestas con el universal, se le cruza un particular y uno le pega al particular con ese universal, y ese pegarle se llama aplicación de la ley o subsunción del caso en la ley, según de la punta de lo cual uno lo mire. Entonces tenemos esto de la ley 20.000. Y se nos cruza por delante el particular de que, lo deben haber visto ustedes en la sentencia, Idelsa y Lourdes, Guagamachoque, ingresan a Chile y llevan 5 kilos de coca para entregarle a un tercero. Entonces, si prima el universal, nosotros miramos estos datos y decimos, estos datos calzan dentro del universal porque Idelsa y Lourdes
facilitaron materia prima para consumo a terceros. Entonces tenemos, en el silogismo jurídico que estamos construyendo, tenemos la premisa general: el que facilite a cualquier título, drogas o materias, en fin, será castigado con la pena de tanto. Después tenemos que Idelsa y Lourdes facilitaron, y conclusión, por lo tanto, Idelsa y Lourdes tendrán que ser castigadas con la pena de tanto. Ahí prima el universal, que era la ley 20.000, se cruzó el particular, uno ve que calza, la aplica y saca la conclusión. En cambio, cuando prima el particular, pasa por delante el particular igual que antes y vemos que Idelsa y Lourdes, Guagamachoque, ingresan a Chile y traen 5 kilos de coca para entregar a un tercero. Pero en este caso, en lugar de ver simplemente si eso calza con el universal que andamos trayendo a cuesta, hacemos otra cosa. Decimos, a ver, queremos entender más sobre este particular. Así que averigüemos más, cuéntenos más. Y entonces encontramos que esto era para uso en la fiesta de la Virgen de Andacollo de Cosca, ¿no es cierto? Doña Sofía encargó a Idelsa y Lourdes que trajeran de Bolivia, porque eran bolivianas, sidra, harina tostada, 5 kilos de coca, 30 paquetes de galletas y fuegos artificiales. Cosa que ellas hicieron y trajeron, y todo esto se da en una cultura en la cual efectivamente se usa la coca dentro de lo que es el rito religioso. Y así se puede completar el cuento, como de hecho se completa mejor aún en la sentencia. Entonces, a diferencia del caso anterior, en que tomamos los datos que ya eran suficientes para aplicar el universal que andábamos trayendo a cuesta, aquí exploramos más el particular, en los términos, por ejemplo, que acabo de señalar. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que nosotros miremos la situación y digamos, no es razonable, no es justo, no es bueno que castiguemos a Idelsa y Lourdes, estas dos mujeres aymaras que tienen estas costumbres, esta cultura y que estaban en lo que estaban. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí no hemos hecho, por así decir, un análisis de texto legal. Pero llegamos a la conclusión, como juez, de que no es razonable, no es bueno, no es justo que ellas sean penadas. Y entonces, en ese momento, el juez o el abogado se pone, por así decir, ingenioso y sale a buscar otro universal, que no sea el que habíamos inicialmente leído de la ley 20.000. Y entonces esto lo hace por la vía de interpretar la ley, posiblemente, o de calificar los hechos, o en algunos casos de integrar la ley, y los abogados tienen instrumentos para entrar en esos terrenos debidamente. Entonces puede decir, por ejemplo, el sentido de la ley no es claro, y por ahí entra. O en materia civil les podría decir, ¿no es cierto?, a falta de ley puede usar la equidad, y por ahí entra, 170 número 5 del CPC, y así sucesivamente. Y por estas vías, interpretación, calificación de los hechos, integración de la ley y los instrumentos que se le ocurra, logra configurar un universal que le permita juzgar el caso, llegando al resultado al cual quería llegar. En este caso, como ustedes recordarán, la conclusión fue que las dos mujeres obraron en cumplimiento de un deber. Entonces, por ahí, aquí en este caso se fue, digamos, por la vía de interpretar la ley, Código Penal, ¿no es cierto?, artículo 10, o de irse tal vez por la calificación de los hechos, no recuerdo bien cómo era la argumentación, para configurar un universal que no las castigue. No obstante que entraron al país con sustancias prohibidas y se la entregaron a otro para su uso y calzan bastante bien con varios de los artículos de la ley 20.000. Entonces, esa es la diferencia entre que prime el universal y prime el particular. Kant lo dice en términos de que cuando prima el universal, dice, lo dado es el universal, y la facultad de juzgar es aplicación de ese universal al particular, o la subsunción del particular bajo la norma. Y dice después, cuando prima el particular, en cambio, lo dado es solo el particular, y hay que encontrar el universal. Y ese encontrar el universal, que nosotros diríamos como abogados, encontrar la norma que vamos a extraer con ingenio de las disposiciones legales, es lo que da su sentido y su naturaleza a lo que es este juicio en que prima el particular. Ahora, vemos entonces que el proceso de juzgar se está dando en lo que uno pudiera llamar 3 etapas, que es interesante.
Primero, el juez mira, y afortunadamente así es, el caso particular. Y mira el caso particular, y de ahí tiene ya una disposición, si no una decisión, puede cambiar, pero en algún momento mira el caso particular y tiene una disposición o una intención de llegar a un cierto resultado. Después viene una segunda etapa, que es una etapa que uno diría que es hermenéutica. Entonces, ¿cómo podríamos ajustar o adaptar, ampliando o restringiendo los conceptos, sea calificando los hechos, ¿no es cierto?, o interpretando la ley misma, que son dos caras casi de una medalla? La interpretación de la ley propiamente tal es interpretación de la premisa mayor o de lo que va a ser en el silogismo, y la calificación de los hechos es interpretación de lo que va a ser la premisa menor en el silogismo. Entonces, el juez expande y el abogado en general o restringe los conceptos para dejar adentro o dejar afuera lo que tiene que dejar adentro o afuera para facilitar llegar a la conclusión a la cual quiere. Y una vez que se estabilizan los conceptos, entonces ya tenemos claridad sobre qué significa cada cosa, se entra a una tercera etapa, que es una etapa ya de razonamiento válido, de lógica, de silogismos. Entonces, a estas últimas dos etapas, la hermenéutica y la lógica, se las ha llamado, ¿no es cierto?, etapas correspondientes al contexto de justificación, teóricamente. Y la primera, la que simplemente es de comprender el caso particular y sobre todo tener una comprensión moral del mismo, desde donde el juez la pueda mirar, ¿no es cierto?, del caso particular, considerando toda su riqueza fenoménica, mucho más allá que los datos que la ley considera pertinentes para asignar una consecuencia normativa. Entonces, el caso particular, a ese aspecto, que es el inicial, se le conoce normalmente como contexto de descubrimiento. Entonces, ustedes recordarán que estas ideas venían de la filosofía de la ciencia de comienzo del siglo XX y se tomaron en los años 60 recién para efectos jurídicos como una reacción frente al realismo jurídico norteamericano que decía, oye, pero mira, si los jueces toman decisiones sobre la base de otras consideraciones. Y la respuesta entonces, echando mano de estas ideas, era sí, pero lo que pasa es que esas otras consideraciones corresponden a este contexto de descubrimiento que a mí jurista no me importa. Ya, el juez llegará, tendrá las ideas que tenga sobre el caso. Pero a mí lo que me interesa es lo que viene después, que es el contexto de justificación, que es cuando está interpretando la ley y haciendo sus razonamientos, ahí sí que yo tengo ciertos estándares que exigir. Y entonces, de ese modo, quedó dentro del ámbito de lo que interesa en argumentación jurídica, el contexto de justificación, que es básicamente el hermenéutico y el lógico, y quedó fuera de lo que es argumentación jurídica, de lo que interesa la argumentación jurídica en regla general, lo que es el contexto de descubrimiento, porque se entiende que eso es parte de los procesos psicológicos interiores del juez. Los autores, también recordarán ustedes, han dividido el contexto de justificación en dos. El lógico tiende a llamarse justificación interna y el hermenéutico tiende a llamarse justificación externa. Creo que viene de Alexi esa diferenciación. Pero lo problemático para nosotros, desde la perspectiva de un abogado que ejerce, y por lo mismo diría yo, desde la perspectiva de una reflexión más realista acerca de lo que es el derecho, es que uno ve que tanto la lógica como la hermenéutica están al servicio de lo que ha sido una decisión tomada en lo que se llama y se margina de nuestro análisis como contexto de descubrimiento. Porque en el fondo la lógica siempre va a partir de premisas que nosotros escogimos por alguna razón, esas y no otras, y se va a apoyar en conceptos, nos vamos al ámbito hermenéutico, que nosotros definimos con un propósito. Entonces, si en la academia se dice que el contexto de descubrimiento queda fuera del ámbito de lo que es la argumentación jurídica, para nosotros que ejercemos la profesión, nos interesa sobremanera lo que ocurre en ese contexto de descubrimiento, porque ahí es donde se juega el partido. Si uno entra recién al ámbito de la argumentación lógica, o entra recién al ámbito, ¿no es cierto?, de las consideraciones hermenéuticas sobre una cancha que ya ha sido rayada, entonces está quedando fuera de parte importante del combate, que se está dando precisamente en esa comprensión del caso particular, con toda esa riqueza fenoménica y con toda esa valoración que el juez inevitablemente le va a poner. Y nosotros también.
Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es qué habilidades, destrezas o competencias necesita el abogado para hacer frente a cada una de estas tres etapas, que no son tan tres en el sentido que hay mucha dialéctica, por supuesto, que el juez puede sacar todas las conclusiones, llegar hasta un silogismo, después volver atrás y repensar el caso particular. Pero hay tres terrenos en que uno se mueve. Entonces, el terreno lógico requiere de cierto tipo de habilidad, desde luego hacer las tareas y tener los datos duros que uno va a considerar como hechos o como datos sobre los cuales va a aplicar la ley. Necesita conceptos claros y precisos, un lenguaje muy claro y las inferencias válidas. Es un tipo de habilidad. Después, en el ámbito hermenéutico, son otros los instrumentos que usamos, son otros los instrumentos que conocemos bien, ¿no es cierto? Aquellos que tendemos a llamar métodos lógicos sistemáticos, buscamos coherencia, ¿no es cierto? Y el sentido de una palabra en relación con otras palabras, con otros textos de la ley o otras leyes, o consideraciones o métodos de carácter histórico. O sea, estamos buscando, o bien, ¿no es cierto?, cuál fue la voluntad del autor, vale decir, del legislador, o la voluntad de la obra, expresada en ella misma, independientemente de lo que haya pensado el autor en su momento. Entonces, ¿y cuáles son las habilidades que se consideran para trabajar el ámbito, este contexto de descubrimiento, donde se está discutiendo el caso particular y que naturalmente uno quiere y puede participar en esa etapa que es donde se raya buena parte de la cancha? Entonces, ahí los instrumentos que se usan son otros, y que son aquellos que vimos durante el módulo esta semana. No todos, hay más que eso, pero nosotros escogimos dos por lo menos. Ahí los instrumentos son instrumentos de carácter cultural y artístico, si se quiere, porque los instrumentos más cercanos a la lógica son instrumentos para lidiar con universales, pero no son instrumentos que logran asir con fuerza y con significado un particular. En cambio, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros vimos? La narrativa, que es literatura. ¿Cómo se cuenta un cuento? Porque eso tiene un impacto, porque como vimos durante la semana, produce o induce una valoración en el auditorio, sin que uno tenga que decir que algo es bueno o que es malo. Uno cuenta lo que pasó nomás, pero lo cuenta de una manera tal que el otro llega a las conclusiones, ¿no es cierto?, que uno quisiera en términos de valoración, porque uno está jugando con esa cultura en la narración, que es lo que hace la literatura, y por eso tiene ese impacto. Entonces, la narración es para lidiar con el caso particular. Y la narración se apoya a su vez, como decía recién, en aquella cultura con la cual uno se está moviendo cuando narra. Y ahí es donde viene el pensamiento tópico. Y por eso escogimos, y hay más para lidiar con el caso particular. No son los únicos instrumentos o los únicos instrumentos con los cuales el abogado tiene que tener destreza, pero son dos muy importantes para el caso particular. Entonces, uno de ellos, el pensamiento tópico, que fue nuestro primer tema del módulo, y el otro, la narrativa, cómo se narra el caso, cómo se cuenta lo que pasó, que fue lo segundo que vimos durante la semana. Ahora, esto no solamente vale para lo que es defensa indígena, esto vale en términos de las tres etapas y la influencia que tiene el caso particular y la importancia, por lo tanto, que tiene el pensamiento tópico y la narrativa, es algo que en el ejercicio de la profesión uno lo ve prácticamente en todos los ámbitos. Yo fuertemente en el ámbito económico, en el cual ejercí 30 años, ¿no es cierto?, en ámbitos que yo diría tan duros y alejados de algo como la narrativa, como pudiera ser tributario, como pudiera ser de derecho comercial, y también viendo sentencias, uno lo ve en constitucional, en laboral, en civil, en comercial, ¿no es cierto?, en penal, en todos los frentes del derecho, y menos mal que es así, si lo único que esto está diciendo es que el juez es un ser humano, y por ser juez no se ha tomado vacaciones morales, y por lo tanto entonces realmente él mira el caso particular y considera, con el poder que tiene, a ver qué estoy haciendo aquí. Desde su manera de ver las cosas, que puede incluir, como igual que nosotros, todos los prejuicios del caso, y eso es lo que tenemos que hacer frente. Entonces, ese es el primer elemento que quería levantar, dadas que algunas de las observaciones durante la semana se habían referido a, bueno, pero ¿qué influencia puede tener en el juez estas consideraciones, entre comillas, extrajurídicas? Y yo diría, son jurídicas en la medida que tengan influencia en la decisión final, y la tienen. Entonces, ese era un elemento que quería dejar sobre la mesa. ¿Qué hace el juez cuando juzga? Y no olvidarnos de este contexto de descubrimiento, que no es de fuero interno psicológico, sino de foro público. Podemos participar como abogados y los instrumentos incluyen aquellos dos que acabo de señalar. El segundo punto que quería levantar y poner sobre la mesa es esta suerte de
conflicto existencial que decía yo, que existe en la argumentación intercultural, según pude notar, especialmente en las intervenciones sobre tópicos que tuvieron varios durante la semana. Y es una crisis existencial, por así decir, en el sentido que hay dos agendas que se entremezclan, que no necesariamente son compatibles, y yo diría, lo voy a dejar como tema de pensamiento, simplemente de reflexión, yo diría que incluso se oponen de repente, que uno es una agenda política de identidad de pueblos originarios y la otra es una agenda jurídica de atender, ¿no es cierto?, al que necesita defensa en un momento determinado para un caso particular. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, en definitiva, si queremos tener un orden jurídico intercultural, eso es posible construirlo solamente sobre la base de un consenso intercultural de valores y principios, ¿no es cierto? O sea, los solos textos legales no producen ni la cohesión ni el cemento necesario para que las cosas funcionen. Tiene que haber un sustrato cultural común que sostiene nuestro entendimiento de la ley y nuestro entendimiento, en definitiva, de los casos particulares que vamos viendo. Y eso simplemente porque la argumentación presupone un terreno común de principios y de valores que nos sirve precisamente de piso para llegar a los acuerdos a los cuales podemos llegar o para legitimar las decisiones que en definitiva tomamos. Entonces, en definitiva, hay que articular una ética intercultural para poder forjar una comunidad jurídica intercultural. Y eso es precisamente lo que en gran medida ustedes van haciendo y le da un rol tremendamente importante al caso particular, especialmente en el caso de temas indígenas, porque no ha habido todavía el tiempo, en años, para que vaya matizándose, siendo abarcador, ¿no es cierto?, y madurando lo que son las consideraciones legales de todas las cosas, de los problemas que hay que enfrentar en materia intercultural. Entonces, el caso particular tiene mucho que enseñar, en el sentido de ir generando esta base ética intercultural sobre la cual sostener el derecho. Ahora, la argumentación en general, el estudio de la argumentación, cumplió. Estimados, ¿me escuchan?
Sí, Temuco sí. Más o menos, ¿hace cuántos minutos o segundos se cortó la comunicación? 2 minutos. No, 3, 4 5. minutos. Ya, ok. Vamos a 2 continuar. minutos, yo estaba mirando el reloj. Ok. Profesor, si pudiera tener la facilidad de retroceder en el tiempo 3 minutos, por favor. Ya. Hola, José. Básicamente, pero le sintetizo la segunda parte. Dejamos sobre la mesa un tema que era, ¿qué es esto? ¿Qué hace el juez cuando juzga? Ya, ahí lo planteé para darle el realce y la importancia que tiene el trabajar con datos y consideraciones extrajurídicas. Y el segundo tema que quería levantar era del conflicto que me pareció a mí ver, que no lo había pensado antes, digamos, lo vi esta semana, entre lo que pudiera ser la agenda política de identidad de pueblos originarios y la agenda del defensor en defensa de quien le ha pedido ayuda, como agenda jurídica. Entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces, como estaba diciendo yo, para poder tener este orden jurídico intercultural, necesitamos construir sobre un consenso de valores y principios que nos permitan llegar a acuerdos, legitimar las decisiones, en fin, todo eso es lo que estaba contando. Que es lo que precisamente hacen ustedes, especialmente al trabajar con el caso particular y levantar tópicos que ponen sobre la mesa ciertas perspectivas y levantar también narrativas que articulan esos tópicos y permiten entender el caso particular en un sentido que le da una dirección moral o política o de buen sentido que uno esté buscando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que levantar cuando estamos trabajando con el caso particular? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo vamos construyendo esta cultura que va a servir de base el día de mañana para lo que pudiera llamarse una comunidad jurídica intercultural? Que tengamos terreno común que pisar. Entonces, ¿de qué vamos echando mano? Y ahí yo decía, bueno, hay una regla retórica de los últimos 2500 años que dice simplemente que si yo te quiero persuadir de algo, yo no puedo partir de mis premisas para llegar a mis conclusiones, porque te estoy dejando fuera de la conversación, entonces difícilmente te voy a convencer de nada. Entonces, más bien, si te quiero persuadir de algo, yo tengo que partir de tus premisas para llegar a mis conclusiones. Y llevado eso al ámbito intercultural, eso significa que tengo que buscar mis premisas, mis puntos de apoyo, mis tópicos en la cultura del frente. De modo que si lo que yo estoy buscando es lograr que el imputado, por ejemplo, confíe o entienda lo que yo voy a hacer, o que la comunidad del imputado confíe, entienda o coopere con lo que yo voy a hacer, yo tengo que esa confianza cimentarla o ese entendimiento apoyarlo en lo que sean valores y principios tradicionales de ese pueblo originario. Y a la inversa, que es la parte que aquí me interesa porque es buena parte del trabajo de ustedes con el tribunal, en el caso de los defensores, ¿qué pasa si uno tiene delante, y usando algunas expresiones que salieron ahí en los comentarios del blog, si uno tiene delante un tribunal que tiene varias precomprensiones o prejuicios, en el buen sentido en que todos los tenemos, pero tiene precomprensiones, como se dice, muy occidentales o muy tradicionales, poco sensibles a lo que son diferencias a respetar de una cultura distinta? Entonces, llamemos a eso un occidente o un tribunal occidental simplemente para facilitar el lenguaje aquí. Entonces, ¿qué es lo que diría uno si uno quiere convencer a ese tribunal o persuadir a ese tribunal de algo? Pues bien, probablemente, siguiendo la misma línea retórica de que tengo que partir de tus premisas para llegar a mis conclusiones, los argumentos de Occidente son el instrumento más efectivo contra Occidente. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de las premisas de ese auditorio, al que tiene que sentirse tranquilo de que su razonamiento lo conduce a la conclusión a la cual yo quiero. Entonces, ¿por qué es posible eso? Porque las culturas, todas ellas, y la occidental desde luego, no son ni monolíticas ni estáticas. Entonces basta que uno rasguñe un poco bajo la superficie en cualquier tema y se va a encontrar dentro de Occidente con posturas que son contrapuestas. Y entonces esas posturas contrapuestas permiten que uno escoja aquellas que sostienen lo que uno quiere sostener. Y esos son recursos retóricos. Entonces, lo que uno está buscando, quizá,
no es tanto que el juez, por ejemplo, y me refiero a esto porque esas son las ambigüedades que vi durante la semana y que quería en este momento aclarar. No es que uno esté buscando que el juez comulgue en sentido alguno con el uso de la coca o de en los ritos religiosos de tal o cual lugar de Chile. Lo que uno necesita es que el juez, desde su perspectiva occidental y su entendimiento de lo que es un delito, diga, bueno, el delito incluye, entre otras cosas, un elemento de culpabilidad, y la culpabilidad incluye, como ustedes bien han señalado más de una vez, ¿no es cierto?, incluye tener conocimiento de lo antijurídico de la conducta, y en este caso, estas dos mujeres, ¿no es cierto?, porque pertenecen a esta otra cultura y me convencieron, y a lo mejor con un peritaje, efectivamente, o no tenían libertad para actuar de otra manera, importante para un juez occidental, o no tenían comprensión o conocimiento de lo antijurídico de su conducta, importante para un juez occidental. Uno está jugando dentro de Occidente, más que hacerlo a él, como digo, comulgar con lo que pudiera ser una cultura diferente. Entonces se trata de aliarse estratégicamente con unas posturas contra otras, y uno convierte lo que es un debate intercultural con Occidente en un debate cultural dentro de Occidente. Y eso es lo que va a resultar ser más efectivo. Siempre más efectivo construir sobre la cultura del auditorio que desafiar la cultura del auditorio. Ahora, y eso vale para los dos lados. Ahora, eso lleva a este problema existencial que me pareció notar en algunas referencias a cuáles serían los tópicos, las líneas argumentativas a seguir. Si uno, por la efectividad ante el caso, busca apoyarse en principios y valores occidentales para sostener la conclusión a la cual se quiere llegar, uno no está usando esa oportunidad para reafirmar la identidad de los pueblos originarios. Al contrario, uno está diciendo, aquí somos simplemente, ¿no es cierto?, una república chilena con ciudadanos, y sobre la base de las consideraciones que siempre hemos tenido, se han dado algunas situaciones en este caso particular, que hace que si aplicamos nuestras consideraciones occidentales generales, la conclusión tiene que ser, señor juez, la que estoy diciendo yo. Entonces, a su vez, estamos invitando al juez a mirar la situación no como correspondiente a alguien que merezca un trato diferente, sino que es uno de los nuestros, por así decir, que merece el trato de siempre. Y es cierto, en este caso yo tenía que razonar diferente conforme a mis propios principios. Ahora, eso va a ser siempre lo más efectivo porque uno parte de los tópicos de la contraparte, como debiera ser. Pero el efecto que tiene es que tanto la contraparte como el discurso mismo nos está reafirmando las diferencias que tal vez en una agenda política se quisieran reafirmar. Entonces, ahí hay un tema que me llamó la atención por algunos comentarios durante la semana y me hizo pensar que hay dos agendas que a lo mejor que conciliar o sobre las cuales reflexionar. Una que pone sobre la mesa y reafirma identidades diferentes, y otra que busca ganar el caso particular, el juicio. Y no son necesariamente siempre coincidentes. Esos son los dos puntos que quería, digamos, más nuevos que quería poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que hace el juez a juzgar? Y este elemento del contexto de descubrimiento y las herramientas con que trabajamos ahí, la importancia de trabajar ahí, porque ahí se juega el partido. Y segundo, estas dos agendas que me pareció que se entremezclaban en lo que eran las proposiciones de tópicos a levantar que vi en las observaciones durante la semana, la agenda política y la agenda jurídica, y que no van a coincidir muchas veces en cuanto a qué es lo que porque uno está tratando de buscar algo distinto como efecto. Dicho eso, ahora eso era lo primero que quería plantear hoy día, que eran estos dos temas nuevos. Y ahora quiero simplemente hacer las otras dos cosas, que es un breve resumen o síntesis con alguna énfasis de lo que estuvimos viendo durante la semana y después contestar las preguntas que queden por contestar que no hayan sido respondidas ya. Entonces, en la semana vimos básicamente 4 grandes temas, que uno pudiera decir, acción es uno, vale decir que el discurso del abogado no es para decir, sino es para intervenir el curso de los acontecimientos. Lo que uno está buscando es que pasen cosas, no decir lo correcto simplemente, decir la ley, decir los hechos, no, quiere que pasen cosas, acción. Segundo, auditorio, lo pusimos sobre la mesa. Tenemos que ser sensibles a las múltiples motivaciones de nuestros múltiples auditorios. Fueron muy buenas las intervenciones y la identificación de auditorios por parte de los participantes durante la semana.
Tercer elemento, el pensamiento tópico, desde el problema. Nunca hay que olvidar las múltiples dimensiones del problema. El problema no es solamente un tema técnico de qué datos calzan bajo qué presupuestos o hipótesis de la ley. El problema es todas las barreras que tenemos delante para lograr lo que queremos lograr con nuestro discurso actuante que está buscando un resultado en este mundo. Y por último, narración como instrumento, que es cómo entender y dar a entender el particular. Entonces tenemos acción, auditorio, problema y narración. Respecto de la acción, de cada uno voy a simplemente destacar algunas cosas, para que no se pierdan en lo que fue la conversación generalizada estos 5 días. Entonces, en relación con la acción primero de los 4, el objetivo, recordemos, del discurso del abogado es siempre lograr que determinados terceros, que son libres para no cooperar, cooperen. Esos terceros pueden ser el cliente, puede ser una comunidad, puede ser el fiscal en alguna negociación o acuerdo, puede ser el tribunal, puede ser la prensa. Siempre lo que busca el discurso del abogado es lograr que la cooperación de determinados terceros que son libres para no cooperar. Segundo, el objetivo entonces de las competencias discursivas del defensor o del facilitador frente a cualquiera de sus auditorios va a ser siempre lograr que sus auditorios vean lo que él ve y quieran lo que él quiere. Y esto de quieran lo que él quiere es importante. No basta con que el auditorio vea lo que uno ve, tiene que querer lo que uno quiere además. Y lo digo ¿por qué? Porque uno se está dirigiendo no a un cerebro, sino a una persona completa, que va a decidir no solamente desde su intelecto, sino también desde su sentimiento y su voluntad. O sea, pesan los prejuicios, pesan sus sensibilidades frente a cómo mira el mundo en que estamos viviendo, pesan sus ideas acerca de cómo queremos convivir, todo eso pesa. Pesa la cultura, todo eso pesa en el auditorio. Entonces le estamos hablando a una persona, en esto cuando tenemos que actuar. Queremos actuar sobre una persona, no sobre un cerebro. Que queramos actuar sobre una persona y que sea una acción el discurso, tal vez lo más importante que trae como conclusión para tener nosotros presente, es que exige que pensemos qué resultado constituye éxito. Entonces, digo esto porque pasa muchas veces, y me tocó verlo muchas veces, que uno entra a una reunión o entra, digamos, a lo que sea el enfrentamiento que va a tener, o con el cliente, o con la comunidad, o con lo que sea. Y uno piensa ya, lo que yo tengo que hacer aquí es decir tales cosas, y decirlas correctamente. Lo que nunca es así para un abogado, sino que para el abogado siempre es qué quiero lograr, entiéndase, qué quiero que mi auditorio haga cuando yo me retire. No simplemente que entienda lo que yo dije, qué quiero que haga. ¿No es cierto? Que vote a favor, que diga que bueno, que coopere, que firme, en fin. Entonces, la exigencia, si uno toma conciencia que el discurso del abogado es un discurso actuante, es mucho mayor. No es simplemente decir lo correcto y bueno, ya, si no me entendieron, problema de ellos. No, problema mío. Necesito que me entiendan y que me apoyen. Segundo, como decía recién, no estamos apuntando solo al pensamiento del auditorio, sino también al sentimiento y la voluntad, lo que significa que las armas son muchas. No es solamente un tema de textos, ¿no es cierto?, correctos, lógicos o ingeniosos, sino hay un tema de performance, por ejemplo, de espectáculo, si se quiere. Toda presentación que haga un abogado es un espectáculo, y debe serlo. Entonces, por ejemplo, tiene que ser atractivo, no puede ser aburrido, porque si es aburrido por tomar algo tan básico, el otro se duerme, y si el otro se duerme, difícilmente me va a apoyar, porque se ha perdido la mitad de la conversación. Entonces, hay un tema de uso de silencios como puntuación para que se entienda, de uso de volumen, ¿no es cierto? Hay un tema de expresión corporal, de contacto visual, de escuchar al otro también, en fin. Hay un tema de puesta en escena, que tiene que ser coherente la puesta en escena, tanto en términos de expresión física, lo que haga el imputado, hubo algunos buenos ejemplos ahí que pusieron algunos participantes durante la semana, que tiene que ser coherente con el discurso, lo que uno quiere lograr. Hay estrategias, ¿no es cierto?, que presentar, ¿no es cierto?, los hechos en un orden cronológico, o será mejor presentarlos en un orden dramático, que produzca un poquito más de impacto, igual van a estar todos los datos adentro al final del día. Entonces, por el hecho de que que el discurso del abogado es una acción que busca interferir el curso de los acontecimientos, logrando que terceros libres para no cooperar cooperen,
Entonces, el abogado se tiene que estar refiriendo a toda una persona, no a un cerebro. No es un paper para Harvard, sino que es para que el ser humano que uno tiene delante haga ciertas cosas. Para que eso sea así, las herramientas que uno usa son mucho más que el mero texto. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, todo es importante. No puede ser un hablar monótono, rápido, que no se pueda seguir, que no se pueda digerir porque la información es demasiada en muy poco tiempo, etcétera. Y eso lleva también al hecho de que uno se pregunta entonces, ¿cuál es el buen discurso o el buen argumento? Y la respuesta es que no hay respuesta absoluta. Uno no puede evaluar un discurso jurídico que venga en una botella lanzada por un náufrago, como sí podría evaluar un discurso lógico, es decir, esto es falaz o esto es válido. Pero el discurso de un abogado depende de quién le dijo qué, a quiénes, en qué circunstancia y con qué propósito. Se trataba en esta primera reunión con el cliente ganar confianza nomás, y no necesariamente obtener un acuerdo de nada pudiera ser. Ese era el propósito. Y sobre esa base uno evalúa el discurso. Los campos de juego en que se mueve el abogado, y eso también fue muy bien presentado, digamos, por los participantes, no es solamente el tribunal, que es lo que a veces se piensa, sino que es el tribunal, es el cliente, conducir equipos de trabajo, a veces multidisciplinarios, ¿no es cierto? Negociaciones, pudiera ser con el fiscal, eventualmente con otras personas, conferencias de prensa. Son muchos los escenarios en los cuales el abogado tiene que argumentar. Y todo conduce, en definitiva, a poder cumplir con la función que tiene. Eso era en cuanto a la acción, que lo tengamos presente. El segundo de estos 4 elementos que quiero reafirmar es el auditorio. Porque el discurso, el buen discurso no es el mismo, depende del auditorio que tengo adelante. Entonces, primero hay que mirar el auditorio. Me da la impresión de que eso estaba bastante claro entre los participantes, pero me gustaría reafirmarlo por lo importante que es. Entonces, si nos preparamos para un discurso que es meramente técnico, nosotros miramos los datos, no la gente. Bajamos la cabeza y miramos los datos, los hechos, los textos legales. Pero si nos preparamos para un discurso profesional, o sea, que tenga incidencia en el mundo y cambie el curso de los acontecimientos, entonces hay que levantar la vista de los papeles y mirar la gente que uno tiene adelante, ¿no es cierto? Y ahí ver qué desafíos hay en términos de división, de unidad, de diversidad, de cooperación. Ahí está el frente. Segundo, después de que uno levanta la vista y los mira, hay que escucharlos. En definitiva, si uno quiere que a uno lo escuchen, uno tiene que escuchar. Si el abogado quiere que su auditorio lo escuche, más le vale escuchar a su auditorio. Primero, trátese del cliente, de las comunidades, uno no llega hablando, uno llega escuchando. Y como en el caso del tribunal es un poco más difícil, en vez de escuchar tendrá que haber, ¿no es cierto?, investigación, información, Google, pero es una forma de escuchar también. Uno tiene que conocer a su auditorio. Entonces, levantar la vista, mirar al auditorio, escuchar al auditorio y finalmente persuadir al auditorio, y ahí lo único que quiero destacar es que no es lo mismo persuadir que demostrar. Entonces, algunos pequeños indicios de esto. Cuando uno demuestra, uno busca validez universal. Lo que uno dijo vale aquí, y vale allá, y vale ayer, y vale mañana, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno persuade, a uno lo que le interesa es persuadir al auditorio específico que tiene delante. No importa que no convenza a nadie más con esos argumentos, pero uno tiene que hacerse cargo de ese auditorio, con los prejuicios que ese auditorio tenga. Entonces, la demostración es siempre universal. Apunta a convencer hasta a los dioses, como decía Platón. Pero el abogado no tiene que convencer a los dioses, tiene que convencer a las 3 personas que tiene delante. Entonces, esa es una primera diferencia. En la demostración siempre parte de un fundamento objetivo. Aquí está el texto de la ley, aquí están los datos probados, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, las consideraciones lógicas, pero hay un fundamento objetivo. En cambio, cuando uno persuade, uno parte de las premisas del auditorio, como decía hace un ratito. Para convencerte de algo, para persuadirte, tengo que partir de tus premisas para llegar a mis conclusiones, que puede significar partir de tus prejuicios. Partir, como decía antes, por ejemplo, de los tópicos occidentales, si es que mi auditorio es occidental. Y tercero, como diferencia también, que es importante ponerla sobre la mesa, cuando uno está demostrando, lo que uno hace es transferir paso a paso lo que se llama valor de verdad. ¿No es cierto? Eso es lo que hace la lógica. El corazón de la lógica es la validez,
Y un argumento válido es un argumento tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Entonces lo que hace la lógica es trasladar verdad desde las premisas hasta la conclusión. Y si las premisas eran buenas, la conclusión tiene que ser verdadera también. En cambio, en la persuasión lo que uno traslada es la adhesión del auditorio. Uno parte con la adhesión del auditorio porque partió de las premisas del auditorio, y el auditorio adhiere a sus propias premisas. Y de ahí para adelante uno tiene que asegurarse de no perder la adhesión del auditorio, que es distinto del traslado de valor de verdad. Tanto así que uno, para trasladar valor de verdad, ¿no es cierto?, pudiera en un alegato de repente, ¿no es cierto?, hacer una derivación lógica perfecta de 48 pasos, y después del paso 20 el tribunal va a estar dormido. Entonces no sirve aunque sea lógico y perfecto. No trasladé adhesión aunque haya trasladado valor de verdad. Entonces es diferente la estrategia a tener presente, y lo que uno hace al persuadir, a diferencia del demostrar, es trasladar no valor de verdad sino que adhesión. Entonces eso en cuanto al persuadir. Entonces al auditorio hay que mirarlo, levantemos la vista, hay que escucharlo y acordémonos que estamos persuadiendo y no demostrando. El tercer punto que vimos en la semana fue el del pensamiento tópico. Y ahí lo que pasa es que uno siempre juzga, el juez juzga, y uno al juez le ofrece juzgamientos, para ver si los encuentra buenos y los adopta. Uno siempre juzga como miembro de una comunidad. Uno no juzga desde las ideas que a uno se le ocurren, sino que uno juzga desde ideas compartidas en la comunidad acerca de lo bueno, de lo malo, de cómo queremos convivir, de las leyes que tenemos, de cómo las vamos a entender, en fin. Como uno juzga siempre desde la comunidad en ese sentido, entonces es que la retórica ha desarrollado lo que se llama, entre los varios elementos que tiene, el arte de la invención, que en el fondo es buscar en esta base comunitaria compartida, ¿no es cierto?, que son en definitiva los tópicos del auditorio, uno busca base a partir de la cual construir sus argumentos. Uno construye sus argumentos sobre la base de las perspectivas que tenga el auditorio. ¿No es cierto? Los griegos los llamaban esas perspectivas topoi, tópicos, lugares comunes o lugares técnicos, lugares desde los cuales uno puede argumentar. ¿Y qué tópicos escogemos? ¿A dónde salimos a buscar tópicos? De ahí viene lo tercero, que estaba entre las lecturas y lo tomaron muy bien varios de los participantes. Los tópicos se buscan en el problema, en el caso particular. Uno mira el problema y dice, ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué está en juego desde la perspectiva de la comunidad? Entonces miramos el caso de Idelsa y Lourdes, ¿no es cierto?, entrando la coca, y uno dice, ¿qué está en juego? Entonces, claro, está en juego el control del tráfico de estupefacientes, que es un tema bastante grave. Ya, está en juego el hecho de que haya una cultura para la cual la coca tiene otro significado, otro propósito. Está en juego que a una persona no se le puede exigir una conducta diferente, ¿no es cierto?, si es que ella está en una cultura en que eso no tiene valor antijurídico. En fin, entonces, todo eso es lo que puede estar en juego. Desde el problema se buscan los tópicos pertinentes. Entonces, la tópica, como ustedes lo vieron en las lecturas, es una forma de pensamiento que se caracteriza por partir del problema, no de la ley. A mí me pasaba mucho en el trabajo, ¿no es cierto?, decirle a abogados muy jóvenes, a ver, ¿qué harías con este cliente? Y es como que uno le golpeara la rodilla y se mueve la pierna, al tiro agarraban un código. Y uno tenía que decirle, a ver, guarda el código con llave, hasta la próxima semana, si es que tenemos el tiempo, ¿no? Mira el mundo y qué le conviene a este cliente, o qué es razonable, qué se debiera hacer, cómo queremos... Ya, cuando tengas eso claro, vamos a buscar la ley a ver qué hacemos. Es al revés el proceso. Entonces la tópica es una forma de pensamiento que se caracteriza por orientarse al problema. Y el pensamiento, en el pensamiento tópico el problema pasa a primer plano. Y aquí hay unas frases que voy a leer porque son buenas, de Vivek, Teodoro Vivek, que justamente ahí tiene un libro ahí que mencionamos en las lecturas, que es sobre pensamiento tópico en materias civiles, básicamente. Entonces dice, la tópica es el arte de pensar que siempre toma su orientación a partir del problema. Y aquí hay una frase buena. El problema busca un sistema para su solución. Muy parecido a lo que yo les decía cuando prima el particular y sale en busca de un universal para darse vuelta y juzgarse de manera tal que arroje el resultado que uno está buscando. Y también dice Vivek que la tópica es un muy efectivo medio contra el simplismo que se encamina ciego hacia su meta, claro, la subsunción o la aplicación,
y reemplaza, ¿no es cierto?, en este caso la tópica es el reflejo, es reemplazado por la reflexión. Bien dicho. Y el cuarto y último punto que vimos en la semana fue el de la narración. La narración, recordemos, lo que hace no es cambiar o desfigurar los datos, sino que lo que cambia es su significado. El significado de qué es lo que aconteció. Les menciono muy rápidamente, ustedes pueden haber visto una película de Woody Allen que se llamaba Melinda, Melinda, y que pasan unas cosas y se juntan 4 escritores y uno de ellos dice, pero esto es material extraordinario para una comedia. Y el otro dice, no, esto es material extraordinario para una tragedia. Y la película consiste en que muestran la comedia, que es para matarse la risa, y la tragedia, que es espantosa, sobre la base de exactamente los mismos hechos. Entonces, lo que hace la narrativa es cambiar el significado. Ese es el sentido. Enseguida, recordemos que la narrativa, arte, la narrativa, su función no es representar lo acontecido, sino que es constituir un espectáculo. La narrativa es como una película, es como un cuento literario. Uno respeta, como dijimos en los textos, la verdad proposicional, pero uno le da una dirección a la verdad narrativa, como en la película esta de Woody Allen. Entonces, la narrativa hay que pensar así, es un espectáculo que está buscando tener un efecto, respetando la verdad proposicional. O sea, no hay dato alguno que uno desfigure, pero uno los hila en términos de causalidades y motivaciones y con un comienzo, un desarrollo y un final que le da una unidad moral en un sentido o en otro, como los ejemplos que habían en los papeles que ustedes leyeron. Y eso lo hace la trama, básicamente. Ese es otro punto importante a destacar, que la buena narrativa no valora cosas, porque ahí uno lo está convirtiendo en argumento, está dando un flanco, pone al otro a la defensiva, va a tener contraargumentos. No, en la narrativa uno simplemente cuenta lo que pasó y ojalá cuando la revise y la redacte bien le haya sacado cualquier adjetivo que diga que algo es bueno, que algo es malo, que estuvo bien o que estuvo mal. Simplemente se cuenta lo que pasó, lo que le da mucha fuerza porque no da flanco argumentativo. Estoy contando lo que pasó nomás. Y lo que pasa es que esa trama, que es lo que analiza también Aristóteles en la Poética, la pura trama, el cómo uno ordena los datos, la pura trama es la que juega con la cultura del auditorio y hace que el auditorio le ponga el valor que uno no le puso en la narrativa. Entonces se cuentan las cosas de una cierta manera y el auditorio dice esto no puede ser. Ah, oh, fantástico, así debiera ser. Entonces, la buena literatura va sin adjetivos. Va simplemente con contar lo que pasó y ahí viene igual induce, digamos, una valoración moral. Y eso es lo que uno debiera tratar de hacer y es tremendamente efectivo en la práctica profesional, de hecho. Entonces, eso es básicamente los 4 puntos que quería destacar. Y ahora voy a resumir en realidad lo que acabo de decir. Contesté varias de las preguntas, quedan algunas, pero son preguntas en realidad menores. A ver, brevemente las voy a mencionar. Entonces, hay una pregunta que es cuál sería el vínculo entre la narrativa o las diferencias de la teoría del caso. Entonces, la teoría del caso, estoy en el sector preguntas, ahora después voy a hacer un resumen rápido. La teoría del caso tiende a incluir elementos de calificación jurídica, de subsunción dentro de un tipo penal, incluye más argumentación. Cuando yo hablo de la narrativa estoy pensando simplemente en el caso particular, contar lo que pasó sin evaluación alguna, para producir un impacto moral que va a predisponer a mi auditorio a acompañarme, a escucharme, incluso a cooperar con lo que es mi línea argumentativa posterior. Esa es la diferencia y la idea. Después, alguien dice, en casos con imputados indígenas, es más conveniente pedir que hablen en su idioma propio y utilizar un traductor para acentuar la idea que el tema indígena es relevante. Bien pensada la idea, en el sentido que la puesta en escena también habla. Y uno está hablándole a una persona, como decía yo, y por lo tanto se usa la expresión corporal, la puesta en escena, el casting, en fin. Pero hay que poner cuidado porque si no es realmente necesario, ¿no es cierto?, lo descubre el juez y va a perder credibilidad no solamente para el caso, sino que el defensor en general. No es buena estrategia. En general es bueno hacer las cosas cuando realmente son y no cuando no. Después alguien pregunta
si un exceso de antecedentes extrajurídicos no podría producir un efecto adverso. Entonces el punto es bueno, obviamente que hay que definir límites, pero tanto los excesos como las carencias no es un arte, no es una ciencia, sino que es un arte. Efectivamente hay que poner cuidado y tendrá que medirlo cada uno en terreno. Bueno, esas eran algunas preguntas que quedaban pendientes, la mayor parte quedaron bien contestadas, y prefiero hacer una síntesis. Sí, por eso mismo voy a hacer una síntesis en este momento. Entonces, primero, contexto en que nos movemos. Recordemos que al juzgar, ¿no es cierto?, hay un contexto de descubrimiento, donde el juez está analizando el caso particular en toda esa riqueza fenoménica que excede con mucho a lo que la ley contempla, y de ahí el juez va a formarse una idea de lo que sería bueno, razonable o justo. Nosotros tenemos que tratar de entrar en esa etapa. Y en esa etapa se entra por la vía del uso de los tópicos bien levantados y puestos sobre la mesa adecuadamente, y de una narrativa bien elaborada, ¿no es cierto?, que muestre el caso particular desde una perspectiva moral o valórica y no desde otra. Segundo, en ese frente dejo planteado el tema de lo que me pareció ver un enfrentamiento, una no armonía siempre, entre lo que es la agenda jurídica y la agenda política. Eso es lo primero, contexto. Segundo, hay dos grandes temas a considerar, que es que el discurso del abogado siempre es acción, es para lograr un impacto, ¿no es cierto?, en estos terceros que son libres para no cooperar. Esa es la finalidad. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, uno tiene que pensar cuál es mi pega. Mi pega no es decir cosas correctas, técnicamente o fácticamente. Mi pega es lograr que la persona que tengo al frente haga ciertas cosas. Y para eso ahí hay que aplicar la inteligencia y el esfuerzo. Y uno le está hablando a toda una persona, y las armas entonces son variadas. No es solamente el texto y no es solamente la lógica. Y lo segundo, dentro de estas dos consideraciones, es el auditorio. Tenemos que mirarlo, levantemos la vista de los papeles y seamos estratégicos. A ver quién tenemos delante. Tenemos que escucharlo, si queremos que nos escuchen, y tenemos que persuadirlo, que no es lo mismo que demostrar. Y finalmente hay dos grandes armas, hay más, pero hay dos que escogimos en este módulo esta semana, y una de ellas fue el pensamiento tópico, porque se juzga desde la comunidad. Entonces, por eso existe el arte de la invención de argumentos, que es buscar desde dónde voy a juzgar, y eso se saca del problema, no de los textos legales. Miremos el problema y qué es lo que está en juego aquí, de ahí salen los tópicos. Y la segunda arma que vimos era narrar. Y narrar no toca, ¿no es cierto?, la veracidad de los datos, pero cambia su significado. No es una representación de lo acontecido, sino que es un espectáculo, es arte, la narrativa. Y se logra no con valoración, sino con la trama. Esos eran los grandes temas que era mi propósito dejar en claro esta semana. Espero que así haya sido, y fue realmente un gusto trabajar esta semana con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le queríamos dar las gracias al profesor Rodrigo Valenzuela Cori por su presentación. Espero que haya sido de mucha utilidad para usted y para nuestro trabajo, pensar a futuro en estos aspectos que a veces uno no es que los ignore, pero quizás los pasa por alto, y nos enfocamos quizás a veces más en la argumentación jurídica propiamente tal, y dejamos de lado esto del contexto de descubrimiento. Reitero la gracia al profesor Rodrigo Valenzuela Cori. Les doy muchas gracias a los asistentes por haber estado presentes acá. La próxima semana iniciamos ya la última semana del curso, que se va a dividir en 2 semanas, por así decir, porque lunes y martes son feriados, así que el curso va a terminar en la semana subsiguiente, más o menos el día martes. Luego, con posterioridad, se tomará el examen final. Bueno, muchas gracias, un buen fin de semana. Si van a manejar, si van a tomar, perdón, no manejen, y buen fin de semana. Hasta luego. Bien. ¿Te están pagando, José Manuel, Carabineros de Chile? Bien, ¿eh? Chao, Carmen Gloria. Chao, chiquillos. ¿Quién dijo chao? No sé, chao. Chao, chao. Listo los comentarios, Carmen Gloria. ¿Quién está hablando? Ah, Lucho, podría escuchar Lucho. Ya. Besos, chiquillos. Chao, chao. Chao, Carmencita.
A Carmen. Chao, Carmen. Carmen Olmedo. ¿Quién está chao. hablando por ahí? Jaime Venegas. Talca. Hola, Jaimito. No, ¿dónde no estás? evalúe tan duro, Carmen, no evalúe tan duro. ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Dónde te Iván? Aquí. Ah, no, Iván allá. Era Antofagasta. Soy pesado, Iván, Oye, te mandé a decir, ¿viste lo que te puse, Iván? Y me dijera Carmen Gloria, señora, colega, pero ¿cómo es el ormeño? ¿Qué onda? Yo caché que estaba en un colegio puros hombres, ¿ah? La caché ya. Efectivamente, pero es para provocar al auditorio y que reaccione como lo lograste. Y lo logré también. Chao. Oye, Chao, que estén bien. Chao, chao, chiquillos, que estén bien.